A ver, si nos ponemos a pensar en las figuras que de verdad han definido el mundo occidental, hay un nombre que sale sí o sí. Y ese es Platón. Y ojo, que no es ninguna exageración, es sencillamente el punto de partida de la filosofía. Así, con mayúsculas. De hecho, fijaos hasta qué punto es importante, que el filósofo Alfred North Whitehead llegó a decir esto, que toda la filosofía europea que vino después no es más que una serie de notas a pie de página de Platón. O sea, una conversación constante con las ideas que él puso sobre la mesa hace casi nada, 2500 años. Es una afirmación, rotunda, que ya nos da una pista de su gigantesca influencia. Entonces, la pregunta es clara, ¿no? ¿Quién fue realmente esta figura monumental? ¿Qué ideas tan revolucionarias propuso para que, a día de hoy, su eco siga resonando con tantísima fuerza? Bueno, pues para empezar, hay que entender una cosa clave. Platón no es que solo contribuyera a la filosofía, es que prácticamente la definió tal y como la conocemos. Pensad que antes de él, la mayoría de los pensadores se centraban en el cosmos, en el mundo físico, en lo de fuera. Pero llegó Platón y vamos, le dio la vuelta a todo, amplió el campo de una forma radical. Con él, la filosofía empezó a mirar hacia adentro, a ocuparse de las grandísimas preguntas humanas. Preguntas como ¿qué es la realidad? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo deberíamos organizarnos políticamente? O, la pregunta del millón, ¿cuál es la forma correcta de vivir? Básicamente, él dibujó el mapa de las grandes áreas que la filosofía sigue explorando hoy en día. Y aquí va un dato curioso, una de esas cosas que lo humanizan un montón. El gran Platón, precisamente el hombre que nos habló de la diferencia entre la apariencia y la realidad, pues resulta que ha pasado a la historia con un apodo. Su nombre real era Aristócles. Es una ironía del destino, la verdad es que bastante graciosa, ¿no? Ahora bien, hay algo que es que es imposible entender a Platón sin entender el evento que le cambió la vida por completo. Conocer a su maestro, Sócrates. Sócrates, era una figura fascinante, un auténtico enigma. Fijaos que nunca escribió ni una sola línea. ¿Por qué? Pues porque para él la filosofía no era algo que se encontrara en los libros, en textos muertos, no. Para él la filosofía era algo vivo, era diálogo, era conversación, el choque de ideas cara a cara. Y su punto de partida era, ni más ni menos, que esta famosísima frase. Y ojo, que esto que llamamos ironía socrática no es que fuera falsa humildad, para nada. Es el primer paso, el paso esencial para poder buscar el conocimiento. Tienes que reconocer tu propia ignorancia para, solo entonces, poder empezar a aprender de verdad. Su método era curioso. Funcionaba más o menos así. Él no te daba una lección magistral, ¿qué va? Lo que hacía era, a través de un diálogo, a veces un poco implacable, la verdad, llevar a la otra persona a darse cuenta por sí misma de que lo que creía saber en realidad se basaba en ideas superficiales o incluso contradictorias. El objetivo final no era darte la respuesta correcta, sino que tú mismo desenmascararas tu propio error. Y ya esta metáfora que usaba para definirse a sí mismo es sencillamente brillante. Él era el tábano, una presencia incómoda, un crítico social que no paraba de picar, de agüillonar con sus preguntas a la ciudad de Atenas, que se había vuelto, un caballo perezoso y complaciente. Los obligaba a moverse, a pensar. Y aquí es donde la vida de Platón da un giro de 180 grados. Él venía de una familia súper importante de Atenas, su futuro estaba, cantado, la política. Pero claro, conoce a Sócrates, y todo cambia. Y ya la condena a muerte de su maestro por la mismísima democracia ateniense, eso fue el golpe definitivo. Le provocó una desilusión tan profunda con la política y con el mundo que conocía que le obsesionó una idea. Tenía que existir una verdad que no dependiera de la opinión de la gente. Una verdad que estuviera en otro sitio, en un plano más elevado, más estable. Y esa búsqueda le llevó directamente a su idea más famosa, la más influyente, al corazón de todo su pensamiento. La teoría de las formas. Esta es su gran respuesta, no solo al gran dilema filosófico de su tiempo, sino también a su propia crisis personal. Pensemos en el problema. Por un lado, tenemos el mundo que vemos y tocamos, que está cambiando todo el rato, es imperfecto. Pero por otro lado, nuestra razón nos dice que tiene que existir una verdad que sea única, perfecta, eterna. ¿Cómo juntas esas dos cosas? Sobre todo en un mundo donde la simple opinión de la mayoría puede condenar a muerte al hombre más sabio. Pues Platón lo soluciona de una manera radical. Propone que no hay un mundo, sino dos. Por un lado está el mundo de las apariencias, en el que vivimos. Lo que vemos, lo que tocamos, para él esto no son más que sombras, copias imperfectas. Y luego, por otro lado, está el mundo de las formas o de las ideas, y para él es el mundo real de verdad. Un mundo perfecto, eterno, que no se puede ver ni tocar. Solo se puede llegar a él con la razón. Ahí es donde están los moldes originales de todo lo que existe. A ver, un ejemplo para que se entienda bien.
Pensemos en un caballo. En el mundo vemos miles de caballos, altos, bajos, blancos, negros, todos diferentes. Y todos al final mueren, son copias imperfectas. Pero según Platón, todos esos caballos son copias de una única forma o idea de caballo, un concepto perfecto, eterno, el molde de lo que es ser un caballo. Y lo más fuerte es que para él, esa idea de caballo es más real que cualquiera de los caballos de carne y hueso que vemos por ahí. Claro, esto puede sonar súper abstracto, ¿verdad? Pero ojo, que esta idea tuvo consecuencias muy, muy concretas, porque Platón no era de los que se quedan solo en la teoría. Él intentó, con todas sus fuerzas, llevar su filosofía a la práctica. Resulta que, a la vuelta de un viaje a Sicilia, donde por cierto tuvo una experiencia malísima con un tirano de allí, Platón llegó a una conclusión clarísima. La única manera de cambiar el mundo de verdad era a través de la educación. Así que, ¿qué hizo? Pues fundó su propia institución. La llamó la Academia, y esto es importantísimo. Está considerada la primera universidad de Europa, del mundo occidental. Y no era una escuela sin más, ¿eh? Era un centro de investigación y de formación de élite con una misión muy, muy clara. Y dicen que en la puerta había un cartel que dejaba las cosas bastante claras. Y esto nos da una pista genial sobre su método. Para Platón, las matemáticas, y en especial la geometría, eran como el gimnasio para la mente. Eran el entrenamiento fundamental para el alma. ¿Por qué? Porque te obligan a pensar de forma abstracta, de forma lógica, y ese era el único camino para poder despegar de este mundo de las apariencias y empezar a comprender el mundo real, el de las formas. Y con esto llegamos al objetivo final, al punto crucial de todo. El fin último de la academia no era simplemente crear sabios que se encerraran en una biblioteca. No. El gran proyecto de Platón era formar a una nueva clase de gobernantes, los famosos reyes filósofos, personas que no gobernarían basándose en la opinión popular o en el politiqueo del día a día, sino en un conocimiento verdadero y profundo de lo que es la justicia, de lo que es el bien, es decir, un conocimiento del mundo de las formas. Y al final, toda su filosofía nos deja con una pregunta que sigue flotando en el aire, tan potente hoy como lo fue entonces. Si es verdad lo que él decía, si nuestro mundo es solo un reflejo imperfecto, una sombra de una realidad superior, entonces, ¿cuáles son las sombras que aceptamos hoy como si fueran la realidad? ¿Qué ideas de nuestra cultura, de los medios de comunicación o de nuestras propias creencias tomamos como la verdad absoluta sin cuestionarlas? Es una idea que desde luego da mucho que pensar.